comenzamos entonces con la doctora Mercedes Urraco, que va a hablar 15 minutos del tema ineficacia de las disposiciones testamentarias. Bueno, buen día a todos y a todas. Como anticipaba Natalia, vamos a ver el tema de cuándo un testamento o una disposición testamentaria puede ser pasible de ineficacia. Hablamos de que un acto o una disposición testamentaria puede tornarse ineficaz cuando no produce sus efectos propios, o cuando queda privada de efectos, ¿no es cierto? Esto puede ocurrir tanto por revocación o por caducidad. ¿Qué tienen en común estos dos fenómenos jurídicos? En principio que se trata de circunstancias que son sobrevinientes al momento de testar, y que las distinguen fundamentalmente de la nulidad, ¿no? Recordemos que la nulidad son vicios originarios o concomitantes al momento de testar, ¿no es cierto? Bueno, esto lo aclaro porque muchas veces confundimos a veces un acto viciado de nulidad, como es el testamento, que también por supuesto como acto jurídico puede serlo, a un testamento que queda revocado, que puede ser viciado de caducidad. ¿Estamos? Recordemos, si el testador o la persona que testa lo hace siendo incapaz, por ejemplo, lo hace a través de un vicio formal en el acto, o tiene un vicio de la voluntad, estaremos ante casos de nulidad de acto jurídico. Cuando hablamos de revocación y caducidad, se trata de circunstancias que vienen con posterioridad al momento de testar. Son sobrevinientes. ¿Qué es lo que tienen? Así dijimos, digamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las cosas que la diferencian? Por ejemplo, básicamente tienen que ver con la voluntad. Cuando hablamos de caducidad, se trata de circunstancias que son totalmente ajenas a la voluntad de la persona que testó, mientras cuando hablamos de revocación, hablamos de circunstancias que tienen que ver directamente con la voluntad de esa persona que ha testado, ¿no es cierto? Y nosotros recordemos, porque lo hemos visto hace poco tiempo, el tema de que el testamento era un acto esencialmente revocable. ¿Ustedes recuerdan que esta facultad era irrestringible, era irrenunciable? Tenemos una norma que es el 2511, que lo dice expresamente. La facultad de testar, la facultad de revocar es irrestringible e irrenunciable. Y este argumento del tema de la no posibilidad de renunciar a esta revocación, tenía que ver también con la prohibición de testar conjuntamente en nuestro derecho, que también hemos hablado de eso en algún momento, ¿no? Los testamentos no podían ser conjuntos porque justamente debían ser la expresión de la voluntad de la persona, ¿no? Y la posibilidad de testar conjuntamente estaba prohibida en nuestro derecho, entre otras cosas, porque alteraría la libertad de poder revocar libremente ese testamento, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro derecho se requiere básicamente que quien testa persevere en esa vocación hasta el momento de su muerte, en esa, voluntad hasta el momento de su muerte. Si cambia por algún motivo que no tiene por qué expresarlo, y eso es manifestado de alguna manera, porque para revocar obviamente tenemos que utilizar las formas que el código habilita, ¿no es cierto? Pueden ser en forma expresa o en forma tácita, pero dentro de las formas habilitadas por la ley. Si eso, repito, se modifica la voluntad del causante antes de su muerte, y por supuesto es manifestada de alguna manera esa voluntad, vamos a encontrarnos con el fenómeno jurídico de la revocación. Por ejemplo, yo testo, le dejo un legado a Juan, a María, a Paz, y luego cambio mi voluntad, no tengo que argumentar nada, porque recordemos que el testamento es revocable y no confiere a los instituidos derecho alguno hasta la muerte, por lo tanto yo puedo cambiar mi voluntad, decidir que en realidad esos legados queden sin efecto, realizo un nuevo testamento donde digo, dejo sin efecto el anterior. ¿Estamos? Esa sería una causa de revocación expresa, que después vamos a ver que hay distintos tipos. Por el lado de la caducidad, como decíamos, se produce por circunstancias que son totalmente ajenas a la voluntad, ¿no es cierto? Tiene que ver con ciertas circunstancias a las que la ley le atribuye el efecto de extinguir esa disposición o ese acto testamentario. Por ejemplo, realizo un testamento donde dejo un legado a una determinada persona, y esa persona, sucesora testamentaria, fallece antes que yo. Fíjense que es algo totalmente ajeno, totalmente independiente a mi voluntad, pero que ha dejado sin efecto esa disposición por falta de sujeto en ese caso, ¿no es cierto?
Vamos a seguir con el tema específico de la revocación. Nos metemos en la revocación y en el tema de la clasificación de revocación. Nuestro derecho acepta tanto la revocación en forma expresa como en forma tácita. Será expresa cuando la persona que testó realiza un nuevo testamento donde lo manifiesta claramente en palabras, digamos, por eso es una revocación expresa, que quiere dejar sin efecto un testamento anterior. Eso lo encontramos en el artículo 25.12. Vamos después a volver con algunas cositas sobre ese 25.12. Por otro lado, tenemos que la revocación puede ser tácita. Obviamente será tácita cuando la ley infiere de ciertas conductas ese cambio de voluntad. Digo de ciertas conductas que no pueden ser cualquiera, es decir, la ley no presume de cualquier conducta la voluntad de revocar o la voluntad de dejar sin efecto un testamento anterior, sino que tipifica ciertas conductas que tienen como consecuencia revocar un testamento. Es decir, son causas taxativas de revocación tácita y las encontramos en los artículos 25.13, 25.14 y siguientes, hasta el 25.16. Hasta aquí vimos revocación, que la revocación puede ser expresa o puede ser tácita. Pero también la revocación puede ser propia o impropia. Es decir, hasta ahora venimos hablando de las causas de revocación de tipo propia, porque fíjense que hicimos hincapié en aquella revocación que realiza el propio testador, ya sea de manera expresa o de manera tácita. La revocación puede ser impropia cuando en realidad no la realiza el mismo testador, sino que es a instancia de los interesados, como dice el caso del 25.20. El artículo 25.20 tiene un caso de revocación impropia, que es cuando media ingratitud o incumplimiento de cargo por parte de un legatario, ¿no? Se trata de un caso particular de revocación, donde ese tipo de conductas son posteriores a la muerte del causante, y por eso son los interesados quienes serán legitimados para plantear esa revocación. Vamos con el tema de la revocación expresa. Yo les había anticipado que la revocación expresa en nuestro derecho, por supuesto, además de tener que decir en palabras que quiero dejar sin efecto un testamento anterior o una determinada disposición anterior, debo ajustar esa manifestación de voluntad a las formalidades para los testamentos. Entonces, el 25.12, que es el que regula la revocación expresa, nos dice justamente esto, que el testador debe manifestarlo en alguna de las formas habilitadas para testar válidamente en nuestro derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que además de decir expressis verbis, que quiero dejar sin efecto un testamento anterior, deberé utilizar tanto la forma hológrafa como el testamento por acto público. Algo que me interesa aclarar, porque a veces es un mito, en que creemos que si yo hice un testamento por acto público, debo revocarlo por la misma forma. Atención, que ambos testamentos en nuestro derecho tienen la misma eficacia, por lo tanto, jurídica, por lo tanto yo puedo revocar un testamento hológrafo por uno por acto público y a la inversa, ¿no es cierto? Sí, repito, para resumir, necesito hacer esa expresión de voluntad en un testamento. Si yo manifiesto mi voluntad, por expresa y por clara que sea, en algún instrumento que no revista las formas testamentarias, no va a quedar revocada la disposición anterior, la disposición o el acto testamentario, por supuesto, al menos por revocación expresa. Vamos al tema de la revocación tácita. La revocación tácita, dijimos, es cuando la ley infiere de determinadas conductas que el testador o la testadora han cambiado de voluntad, ¿no es cierto? Y quieren dejar sin efecto o modificar algún tipo de disposición o acto testamentario anterior. El primer caso de revocación tácita lo encontramos en el 25.13. Son varios casos, recordemos que son causas taxativas. El primer caso, regulado expresamente en el Código, es el 25.13. Y fíjense que les habla del testamento posterior. No confundir este caso de testamento posterior como causa de revocación tácita, como el caso que venimos viendo recién, que tiene que ver con el testamento posterior como causa de revocación expresa.
Una cosa es que yo realizo un nuevo testamento donde digo claramente quiero dejar sin efecto un testamento o una disposición anterior, revocación expresa y artículo 25.12, que si yo realizo simplemente un nuevo testamento. ¿Por qué digo esto, realizo un nuevo testamento? Porque si vamos al 25.13 del Código Civil y Comercial actual, a diferencia del código anterior, cualquier testamento posterior, como regla hoy en día en nuestro derecho, deja revocado el anterior. Por supuesto que esta es la regla general, ¿estamos? Pero no es menor, porque tenemos dos excepciones, pero si no nos ajustamos, si no quedamos dentro de esas excepciones, ojo, porque si realizamos un nuevo testamento vamos a dejar revocado el testamento anterior. Entonces, decíamos, la ley en el artículo 25.13 nos dice, el testamento posterior revoca el anterior, esa es la regla. ¿Cuáles serían las excepciones? En primer lugar, cuando contiene una confirmación expresa, por supuesto el segundo testamento, del primero. ¿Qué querrá decir? Que yo, si realizo un nuevo testamento, en principio la ley me exige que yo lo confirme expresamente al anterior, de lo contrario quedará revocado. Segunda excepción, cuando de las disposiciones del segundo, nos dice el 25.13, se infiera la voluntad de mantener las del primero, es decir, las disposiciones del primero. Esta última parte es un poquito más amplia, va a dar lugar a interpretación de ese segundo testamento. Pero atención, porque fíjense, dijimos, la regla es que si no contiene su confirmación expresa, queda revocado. Salvo que resulte la voluntad del testador, repito, de mantener las disposiciones del primero. ¿Cómo podría darse esto? Bueno, encontramos un caso que es bien claro, ¿no? Que tiene que ver cuando yo realizo, por ejemplo, determinados legados en un primer testamento, y en un segundo testamento designo una albacea. Ya que vamos a hablar a lo largo de la clase, la doctora Torres va a mencionar este tema, traemos este caso. Yo designo una albacea, no digo nada, pero ¿para qué estoy nombrando una albacea? Una albacea es un ejecutor testamentario, ¿no es cierto? Y lo que buscamos es que cumpla con mi voluntad. Bueno, claramente se infiere de esa manifestación de voluntad del segundo, que lejos de querer revocar el primero, estoy queriendo asegurar su cumplimiento. ¿Estamos? Bueno, seguimos con el artículo 25.14, que tiene que ver con el matrimonio posterior, y le voy a dar la palabra a la doctora Iglesias, si quiere continuar. Bueno, entonces le damos la palabra a Mariana Iglesias. Mechi, si vos silencias, así. ¿Cómo no? Bueno, vamos a continuar entonces con estas causales de revocación tácita, como bien explicó Mercedes, y nos vamos a referir, yo les pido que busquemos el Código Civil y Comercial, vamos a ir leyéndolo, y vamos a ir a la causal de la revocación por matrimonio, que es una causal muy interesante. Fíjense que la norma plantea que el matrimonio contraído por el testador revoca el testamento anteriormente otorgado, excepto que en este se instituya heredero al cónyuge o que de sus disposiciones resulte la voluntad de mantenerlas después del matrimonio. En realidad ustedes saben que lo que está planteando la norma es que si una persona realiza un testamento y con posterioridad decide casarse, claramente, digamos, lo que la ley sostiene es que hay un desvío de los afectos y por tanto el solo hecho del matrimonio ya determina una causal de revocación tácita de ese testamento. Ahora, hay algunas, digamos, ahí plantea la propia norma una excepción que fue creada, digamos, a partir de la jurisprudencia bajo el régimen derogado, y hoy esa jurisprudencia se plasmó de manera expresa en la norma. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, si yo realizo un testamento y con posterioridad me caso, pero resulta que ese testamento era a favor de la persona con la que luego yo posteriormente me caso, no puede funcionar ese matrimonio como una revocación, porque no hay un desvío de los afectos, sino una reafirmación de los afectos. Piensen ustedes que de repente yo puedo haber, digamos, yo era una persona soltera y podría haber realizado un testamento a favor de mi única sobrina,
y con posterioridad me caso, la ley presume, como les dije al principio, que ya he desviado mis afectos y que por tanto entonces ese testamento a mi sobrina no va a ser válido, salvo que por supuesto después del matrimonio yo lo ratifique o redacte un nuevo testamento o lo que fuera. Ahora, si yo estoy de novia con una persona o en pareja con una persona y con posterioridad, digamos, realizo un testamento a favor de mi sobrina y con posterioridad me caso, entonces en esa situación, por regla, el testamento quedaría revocado. Ahora, a mí, digamos, a partir de la nueva lógica que tiene el Código Civil y Comercial de la Nación, y sobre todo apelando al título preliminar, donde nosotros siempre les hemos hecho hincapié, sobre todo en las primeras clases hemos hablado respecto de la posibilidad que tiene que ver con relacionar todas las normas con este título preliminar, yo me he formulado una pregunta y que tiene que ver con qué es lo que ocurre con aquellos casos en donde yo he redactado un testamento, pero cuando yo me encontraba en el marco de una unión convivencial, es decir, no estaba casada, pero estaba digamos, en una unión convivencial. Calculen ustedes que por allí yo puedo haber estado en una unión convivencial durante 20 años con una persona, realizo un testamento a favor de mi sobrina y con posterioridad yo me caso. Entonces la pregunta es, en ese supuesto que la norma no contempla, ¿existe la posibilidad de que se pueda tratarlo como la regla que dice que el matrimonio posterior revoca el anterior? Bueno, a mí me parece que, yendo al título preliminar, verdaderamente la respuesta debiera ser que no, porque no hay un desvío de los afectos. Es decir, cuando la norma habla de matrimonio, a mí me parece que en ese caso debe ser asimilado también a la unión convivencial. Por supuesto que esto es altamente discutible, se los planteo también para que ustedes tengan bien presente que las normas tienen que ser interpretadas, y fíjense cómo plantea los primeros artículos que habla de cómo tiene que ser o cómo debe interpretarse la norma. Fíjense que si vamos al artículo 3, creo que es, no, el artículo 2 dice que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, y acá está la cuestión, es decir, la finalidad de la norma es que el testamento quede revocado por desvío de los afectos. Ahora, si en definitiva yo, mientras estuve en una unión convivencial durante muchísimo tiempo, realicé ese testamento, quizás, digamos, no debiera operar esa causal de revocación. ¿Esto por qué lo planteo? Porque de alguna manera esto lleva de la mano a otra cuestión, y la cuestión es sobre si esta causal de revocación tácita, que como bien explicó la doctora Zurraco, es una revocación tácita porque no hay nada escrito, es a través, digamos, se presume esa revocación por un acto que realizó el testador, la verdad que, digamos, parecería que habría que analizarla en mayor profundidad. Y habría que interpretarla también en ese sentido, y de allí, como les decía, la discusión sobre si se trata de una presunción iure et de iure o iuris tantum. Es decir, el solo hecho de que yo presente la partida de matrimonio en el expediente sucesorio automáticamente debe determinar la causal o debe inducir a la causal de revocación, o me va a dar la posibilidad de discutirlo, es decir, la vamos a incluir dentro de lo que sería una presunción iuris tantum, y, por ejemplo, entrar a discutir este supuesto que yo recién les he planteado y que por los escasos minutos que tenemos lo quiero dejar para que ustedes lo tengan en cuenta y lo piensen, en el sentido de que por lo menos a mi modo de ver, y más allá de la enorme discusión doctrinaria que hay al respecto, a mi modo de ver es una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, es decir, que el juez no puede dejarla de lado de manera inmediata dentro del propio marco del proceso sucesorio, sino que requerirá eventualmente un juicio ordinario a los efectos de que esa causal opere. Es decir, tener en cuenta que se trata de una presunción iure de iure o iuris tantum es lo que va a determinar esto que yo les estoy planteando, la posibilidad de que exista un planteo judicial a los efectos de que opere esa revocación,
o en su caso, que directamente basta con que mostremos nosotros esa partida de matrimonio para que de alguna manera entonces quede sellada la suerte de esta revocación tácita. Otro de los casos de revocación tácita surgen del artículo que sigue. A ver si vamos de vuelta al código. Nos habla de la cancelación o destrucción del testamento hológrafo. Lo primero que, digamos, y antes de entrar de lleno al artículo, lo primero que nosotros tenemos que determinar es la diferencia que hay entre lo que es cancelar y destruir. Cuando nosotros hablamos de cancelar, lo que nosotros estamos diciendo, o tiene que ver, es con tachaduras o con rayas por encima del testamento, que por supuesto no tienen que ver o no deben confundírsela con la revocación expresa que requiere de una fórmula sacramental. Es decir, cuando hablamos que, digamos, que requiere de una fórmula sacramental, estamos hablando que requiere de otro testamento. Es decir, si yo dentro de un testamento hológrafo planteo revocado, por más que yo ponga la palabra revocado, no significa que yo estoy en dentro del marco de una causal o de una revocación expresa. Sigue siendo una revocación tácita que debe, digamos, funcionar dentro de este artículo 25.15 que estamos analizando. Por más que diga, digamos, la palabra revocado, esto no significa que es expreso, sino que sigue siendo una causa, digamos, una revocación tácita, porque para que sea expresa tiene que haber, como explicó Mercedes, un testamento posterior. Obviamente que la palabra destrucción resulta absolutamente clara porque tiene que ver con romper el testamento, y entonces de esa manera va a quedar, en principio y por regla, ahora vamos a ver, va a quedar entonces este testamento revocado. La primera cuestión que tenemos que decir que esta causal de revocación tácita del artículo 25.15 funciona exclusivamente para el testamento hológrafo. Es decir, por más que nosotros, digamos, por más que nosotros tengamos un testamento por acto público, por más que lo tachemos y hagamos lo que hagamos, rompamos la escritura, o sea lo que fuera, digamos, es una causal que no va a operar para el caso de la escritura pública. Es decir que la primera cuestión es que va a operar solo dentro del marco del testamento hológrafo, y de hecho, si ustedes ven el artículo 25.15, así también lo plantea su título, cancelación o destrucción del testamento hológrafo. La segunda cuestión importante es que para que esta cancelación o destrucción, digamos, funcione, tiene que ser realizada por la propia voluntad del testador o si lo realiza una persona ajena a quien le encomendó dicha tarea, también puede incluirse. Pero por supuesto que no va a funcionar en el caso de que la cancelación o la destrucción la haga una persona ajena o de manera ajena a la voluntad del testador. Por tanto, entonces, lo que podemos inferir es que va a quedar revocado ese testamento o la disposición testamentaria cuando sea realizada por la voluntad del testador, cuando sea, digamos, cuando esa cancelación o destrucción de todos los originales, digamos, ya sea de uno o de todos, sea también por voluntad del propio testador, y no va a quedar revocado cuando se trate de alteraciones o de destrucción o de cancelación realizada por una persona extraña o ajena al propio testador, como puede ser, digamos, por el acto de un tercero, o también como puede ser si la destrucción se produce, supónganse, por un caso fortuito o fuerza mayor, que por supuesto no va a afectar la eficacia del testamento si eventualmente pueda de alguna manera reconstruirse la voluntad que había expresado en ese testamento. Si de hecho había dos testamentos hológrafos iguales porque dio dos copias, y así lo menciona en el propio testamento, si destruye uno, bueno, digamos, se destruye por un caso fortuito o fuerza mayor, entonces en ese caso va a ser factible entonces la posibilidad de que sea viable ese testamento. Otra de las cuestiones que me parece importante y que plantea la norma es que la posibilidad de que pueda realizarse de manera total o parcial. Piensen ustedes que de repente,
podría haberse tachado una sola parte. Fíjense que la norma en el artículo 25.15 que estábamos analizando, dice que si el testamento se encuentra total o parcialmente destruido o cancelado en casa del testador, se presume que la destrucción o cancelación es obra suya, mientras que en el caso que no sea, debe probarse lo contrario, no va a ser entendido como una causal de revocación propia. Es decir, que a partir de la norma tenemos, digamos, se infiere a partir de este párrafo dos cuestiones. Una, que la cancelación puede ser total o parcial, es decir, se puede tachar solamente un párrafo, y entonces vale el resto del testamento. Y además la segunda cuestión que surge de este párrafo es que también la presunción va a ser que ha sido realizada por el testador si ese testamento se encuentra dentro de la casa del testador y no así si se encuentra, digamos, fuera o se prueba lo contrario, es decir, que no fue realizado por el propio testador. Ustedes se darán cuenta que todas estas causales, no hace falta que yo les diga el enorme esfuerzo probatorio que hay que llevar adelante para poder probar estas cuestiones que a ninguno se nos escapan, que son de una dificultad realmente muy, muy importante. Pasando ahora al artículo 25.16, fíjense que nos vamos a referir a la revocación del legado por transmisión, transformación o gravamen de la cosa. Es decir, acá tenemos otra causal de revocación tácita que involucra tres cuestiones más. Fíjense, digamos, vinimos hablando de la revocación por matrimonio posterior, allí tenemos una causal de revocación tácita. De la cancelación o destrucción del testamento hológrafo, allí tenemos otra causal de revocación tácita donde involucra dos cuestiones, la cancelación o la destrucción. Y ahora vamos a la revocación del legado por la transmisión, transformación o gravamen de la cosa, es decir, que es otra causal de revocación que involucra tres cuestiones o tres aspectos. Y entonces acá plantea que la cosa, digamos, la cosa legada se va a revocar, aunque el acto no sea válido por defecto de forma, o la cosa vuelva al dominio del testador, plantea el propio artículo, y dice que el mismo efecto produce la promesa bilateral de compra-venta, aunque el acto sea simulado. Fíjense que de la norma podemos extraer tres situaciones. Primero, la transmisión del objeto legado, ¿no? Allí, la primera parte de la norma, como recién dijimos, puede ser un acto a título oneroso, un acto a título gratuito, y además la promesa bilateral de compraventa, es decir, el boleto de compraventa, y es más, plantea la norma, aunque sea simulado. Fíjense, ¿y por qué aunque sea simulado? ¿Y por qué, digamos, plantea la norma esto? Bueno, porque en realidad lo que estamos buscando acá no es que sea verdad o mentira el hecho, sino es buscar la voluntad revocatoria. Es decir, por más que la persona haya realizado un boleto de compraventa simulado, lo que sí queda bien en claro es que no quiere que ese legado de alguna manera se efectivice. Entonces, por tanto, cualquier situación que determine la transmisión del objeto legado resulta, digamos, importante para tener en cuenta como causal de revocación tácita. Fíjense que también en el párrafo siguiente dice, la subasta dispuesta judicialmente y la expropiación implican revocación del legado, excepto que la cosa vuelva a ser propiedad del testador. Fíjense ya acá, en esta otra situación, no se está planteando como si fuera una suerte de voluntad del testador, pero claramente, si, digamos, después de la expropiación, o si después de la subasta judicial, piensen que de repente yo le hago un legado a una amiga de un departamento, y luego ese departamento me lo ejecutan en una subasta judicial. Bueno, automáticamente dice, bueno, allí hay una revocación tácita, porque en definitiva podría haber pagado o cancelado su deuda para que entonces ese legado se mantenga. Ahora, si luego de la subasta judicial vuelven a comprar ese departamento y digamos, ese bien vuelve al patrimonio del testador, entonces en ese caso, como plantea la norma, va a volver nuevamente a activarse ese testamento. Mariana, estaríamos ya en tiempo cumplido. Un minuto, termino, Sandra, ¿me permitís un minuto? Así termino. Bueno, explicarles simplemente el tema de la transformación de la cosa. Respecto de la transformación de la cosa, va a ocurrir
en el caso, por ejemplo, que yo lego, vamos a suponer, toda una cantidad de madera, y resulta ser que después, con esa madera legada, yo construí una casa de madera, una cabaña. Entonces, en este caso, no podemos decir que le va a corresponder en el testamento a ese legatario la cabaña. ¿Por qué? Porque hubo una transformación de la cosa legada. Y respecto de la constitución de los gravámenes, la cuestión importante para marcar es que de por sí el hecho de que se haya constituido una hipoteca con relación a ese objeto no significa que revoca. Por supuesto que va a revocar si no se paga la hipoteca y se ejecuta esta hipoteca. Digamos, si finalmente se ejecuta la hipoteca. Dos palabras con relación a la caducidad, que básicamente tenemos la caducidad del legado por perecimiento y por transformación de la cosa, que allí, digamos, es muy similar a lo que estuvimos hablando recién respecto de la transformación. Cuando perece, por supuesto que cuando desaparece antes de la causa de la sucesión o antes del cumplimiento de la condición suspensiva, es evidente, no está la cosa y por tanto entonces no va a poder operar. Pero la segunda cuestión de caducidad, que a mí me interesa dejarles bien en claro y no robarle más minutitos a la doctora Torres, es la caducidad de la institución por premoriencia. Es decir, el artículo 25-18 plantea que tanto la institución de heredero como la del legatario va a caducar cuando aquella persona que ha sido beneficiaria de esa institución hereditaria o de ese legado muere antes que la del testador. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y muy claro, porque como ya hemos dicho y ya hemos explicado en unidades anteriores, no existe el derecho de representación en materia testamentaria. Es decir, el testamento presupone que yo quise beneficiar a tal o a cual persona, y si yo quiero, que esa disposición beneficie, en el caso que no pueda o no quiera, a otra persona, debo recurrir a la sustitución vulgar. Por tanto, si yo instituí como legatario a Juana, y Juana fallece antes de que yo fallezca como testador, es decir, antes de que se active ese legado, entonces esto indica una caducidad de la institución hereditaria o del legado por premoriencia que aparece regulado dentro del marco del artículo 25-18. Y perdón, Sandra, que me tomé unos minutos más. Bueno, entonces agradecemos a la doctora Mariana Iglesias y pasamos ahora con Sandra Torres, que nos va a hablar de la unidad 16, albaceas. Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno. Buen día a todas, todos, todes. Así están todos incluidos en esta clase. Bueno, voy a hablar de albacea. ¿Quién es el albacea? Como anticipó la doctora Zurraco, es un ejecutor testamentario. Ahora bien, podríamos decir siempre que hay albacea, hay un testamento. No siempre que hay testamento, hay albacea. ¿Por qué? Porque generalmente quienes cumplen las disposiciones testamentarias o las de última voluntad, técnicamente hablando, van a ser los mismos herederos. Sin embargo, como bien decía Borda, cuando hay herederos malavenidos, cuando hay conflictos o se teme el no cumplimiento de esas disposiciones de última voluntad, es que el testador puede nombrar a alguien de su confianza. Es un cargo de confianza. No obstante, no debemos confundirnos porque no es ad honorem, sino que es rentado. Esto se ha cuestionado de por qué era rentado. Pero en verdad es un trabajo arduo que lleva. Si hay herederos, va a ser menor la tarea a realizar. Si no lo hay, va a ser mayor. Por eso es una de las preguntas que yo voy a hacerles, yo a ustedes, no ustedes a mí, porque me interesa saber qué opinan al respecto. ¿Qué conviene al albacea? ¿Que haya o no herederos? Vamos a ver que la historia, y habida cuenta del poco tiempo que hay, me voy a centrar más bien en los temas troncales, en lo que hace a la capacidad, a la designación y a la responsabilidad, que es uno de los puntos más importantes con respecto a la albacea, pero técnicamente vamos a ver lo que desde la antigüedad ha existido este ejecutor testamentario, que se ha llamado como mancesor o cabezaleros
o familia Emptor, según la época, y ha tenido algunos matices. Siempre la base de la fiducia o de la confianza ha centrado a este personaje dentro de la sucesión. Vamos a ver que, por ejemplo, en el derecho anglosajón toma un cariz distinto. ¿Por qué? Porque es un administrador. Técnicamente, nuestro ejecutor testamentario, nuestro albacea, proviene, ¿no es cierto?, del árabe, la terminología utilizada por Vélez, y significa ejecutor. Va a ejecutar el testamento, pero si hay herederos, no va a administrar los bienes, porque le corresponde a ellos. Yo me hice más o menos un panorama de qué les quería explicar. La naturaleza jurídica, ustedes lo van a encontrar en cualquier autor, no es ahí donde me voy a centrar, pero sí tengan presente que hay diferentes teorías que explican la naturaleza jurídica de este ejecutor testamentario. Y algunos dicen que es un oficio, y es un oficio legal, porque si ustedes ven, del artículo 25.23 al 25.31, nos habla de este personaje de la sucesión, que entra en la sucesión cuando hay disposiciones de última voluntad y cuando, dijimos anteriormente, habría algún conflicto o desconfianza quizás del testador respecto de sus herederos de que no cumplan con esas disposiciones testamentarias. Entonces, un oficio legal. Otros dicen que es una teoría de la representación. El albacea sería un representante. Ahora, no queda, digamos, claro respecto a quién representa. Para algunos representaría al causante. Cuestión complicada porque ya murió. Otros dirían que representa al heredero. En rigor de verdad, surge como una desconfianza a los herederos, por lo tanto representarlos no sería lo más lógico de pensar. Otros dicen a los legatarios y otros dicen al mismo acervo. Y quizás, según parte de la doctrina bastante fuerte, no solamente en nuestro país, sino en el derecho comparado, es que este ejecutor testamentario sería un mandatario post-mortem. Vale decir, el mandato concluye con la muerte de la persona, aquí del mandante, en este caso, nacería su función a partir de la muerte. De tiempo estoy más o menos, ¿no? ¿Estoy de tiempo, Nati? Bueno, los caracteres, es voluntario, a nadie se le impone el que sea un albacea. Esto es una cuestión importantísima. Es personalísimo, ¿por qué? Porque a mí me han elegido para cumplir esa función. Mal puedo yo delegarlo. Y es retribuido. Esto significa que voy a tener una comisión, puede ser fijado los honorarios por el mismo testamento, eventualmente por el juez. Y aquí voy a hacer una aclaración. En materia, digamos, del Código Velezano, se tenía en cuenta a la hora de fijar las retribuciones, no solamente las tareas desempeñadas, las cuales, y acá quiero que se preste atención, si no hay herederos, el albacea además tiene a cargo la administración, trabaja más, ¿sí? Esto a mí me interesa que ustedes piensen si a la hora de la retribución va a cobrar más o no. Pero en Vélez tenía en cuenta el acervo que iba a administrar, mientras que aquí tiene en cuenta los legados en este Código Civil y Comercial. No es lo mismo el monto a tener en consideración. Con respecto al número de albaceas, fíjense que se puede nombrar uno más albaceas. Acá me interesa remarcar la actuación a los fines de la responsabilidad. Si eventualmente se le hubiese asignado una tarea a cada uno de ellos, suponiendo que hubiere varios, cada cual va a ser responsable por su actuación. Solamente será responsable solidariamente cuando han actuado de común acuerdo. En este caso, si la responsabilidad es solidaria. Tengamos también en cuenta, con respecto a la capacidad, este sujeto, por supuesto, el albacea debe ser capaz. Ahora, ¿cuándo debe ser capaz? Importa la capacidad a los fines de su determinación cuando va a cumplir con su actuación. No importa que al momento de designación sea una persona incapaz. Lo importante está que al momento de cumplir con su actuación goce de la plena capacidad. Dijimos que era voluntario, que era personalísimo y retribuido.
Ahora bien, el hecho de que sea personalísimo no significa que no requiera de un mandatario. Puede él nombrar un mandatario, por supuesto a su costo, es lo que establece el código, porque es algo donde él va a trabajar menos y es a su elección. No es lo mismo, y esto se cuestionó durante muchísimos años, que requiera de los servicios profesionales de un abogado, porque en este caso sabemos muy bien que el patrocinio es obligatorio a la hora de cumplir tareas judiciales, salvo que el mismo albacea sea abogado, en cuyo caso podremos discutir. Se entiende siempre que son cargos de la sucesión. ¿Se entiende? Esto es importantísimo, el tema de la responsabilidad. Con respecto a la designación, dijimos que tiene que ser por testamento. Ahora bien, cualquiera de las formas válidas para testar. Tengamos presente entonces esto, que ahí podría venir la segunda pregunta. ¿Qué pasa si yo revoco un testamento donde tenía el nombre de un albacea? Bueno, la doctrina sostiene que si en el testamento revocado ha quedado sin efecto, pero para cumplir las funciones se requiere de este nombramiento, el albacea no quedaría revocado, porque evidentemente ha sido la voluntad del testador. Es materia de interpretación, pero de todas maneras tengamos en cuenta que si yo necesito de esa persona de confianza para que cumpla con disposiciones de última voluntad, todo depende de cómo yo interprete si quiero que él siga o no cumpliendo funciones. Puedo llamarlo albacea, puedo llamarlo tutor testamentario, o puedo darle las funciones necesarias para dicho cumplimiento, lo cual no hay una fórmula establecida que tenga que ser nombrado de tal o cual manera. Mientras que surja de la interpretación que yo quiero que esa persona realice esa actuación, va a ser mi albacea o mi ejecutor testamentario. Con respecto a obligaciones que tiene, por supuesto que va a realizar una conservación de los bienes en tanto y en cuanto no haya herederos, su actuación va a ser superior. Va a tener que además administrar esos bienes, tiene que realizar un inventario, y acá algunos autores hablan de la diferencia entre rendir cuentas y dar cuenta. ¿Por qué? Porque en verdad debe rendir cuentas quien administra, y si él no administra porque hay herederos, lo que debe hacer es dar cuenta de su gestión, que técnicamente no sería lo mismo. ¿Me queda un ratito todavía, Nati? Ah, bueno, tengo bastante. Yo por apurarme, bueno, lo importante está, los cargos, y fíjense que algo lo que yo me detuve para pensar, y ahora que tengo más tiempo, es algo que venía pensando. Fíjense que el albacea tiene que exigir el cumplimiento de los cargos impuestos en los legados. Ahora bien, es en este momento del COVID-19 donde esto se puede ver frustrado sin que haya responsabilidad alguna, ni del legatario, ni tampoco que haya responsabilidad alguna del albacea por no exigir su cumplimiento. Supongamos que dentro de los cargos hubiese misas, ¿sí? Y bueno, sabemos que las misas actualmente, más allá de alguna procesión que se llevó a cabo la semana pasada y que generó bastante revuelo, no es algo que se esté ofreciendo, razón por la cual es un poco, digamos, complicado el dar cumplimiento. O si hubiese sido un velatorio del máximo de horas permitidas. Y sabemos que eso no se puede llevar a cabo. Entonces, una posibilidad de cumplir con el cargo y de exigir, obviamente, su cumplimiento. Vale decir que también esto tiene que estar influenciado de esta época que uno va viviendo y ver que en algunas ocasiones aquello que se dispuso como un cargo puede no llegar a cumplirse. ¿Qué pasa con respecto a la representación que puede ejercer el albacea? El albacea va a ejercer representación en todos aquellos juicios que impliquen un cuestionamiento respecto al testamento. Ahora,
si hubiera algún tipo de acción de terceros, por ejemplo, o por deudas, allí no intervendría. ¿Por qué? Porque eso le corresponde a los herederos. Vale decir que esto también limita su función según haya o no haya herederos. Con respecto a la retribución. Bueno, la retribución, como dije anteriormente, podía ser fijado por el testador, puede ser fijada por el juez, teniendo en cuenta, según el Código Civil y Comercial, la tarea desempeñada. Acá tendremos en cuenta, según que haya o no herederos por el tema de la administración, y también tener en cuenta los objetos legados, los montos delegados, a diferencia del Código Velezano, que tenía en cuenta el acervo hereditario. Y podría ser que no solamente se le pague con una comisión, podría ser que también se le pague con un legado. Ahora, obviamente que la aceptación del cargo va a implicar que acceda al legado. No puede aceptar el legado si no desempeña el cargo. Hay que ver si ese legado tiene naturaleza remuneratoria. Con respecto a la aceptación. Quedan 2 minutitos, por si querés ir cerrando. Con respecto a la aceptación, ya termino. Con respecto a la aceptación, puede ser expresa o tácita. Tácita cuando obviamente está cumpliendo funciones, técnicamente va a aceptar previamente, pero bueno, dicen algunos autores que puede ejercer las funciones sin haber aceptado y es una aceptación tácita, como las aceptaciones en materia de herederos. Cuestiones que generalmente no es así porque tiene que aceptar el cargo. No tiene un plazo en el cual lo va a cumplir. Sin embargo, eventualmente, los herederos, personas interesadas, que son los que va a citar él cuando realice el inventario, porque tiene que ser con citación de personas interesadas, lo que va a hacer es directamente tomar parte y decirles, por ejemplo, que se le otorga un plazo. Y si en ese plazo no se pronuncia, se lo tenga por renunciante, porque tampoco vamos a pedirle a todos los demás sujetos del sucesorio que estén a expectativa de que él acepte o no acepte. Y por otra parte, y ya con esto terminaría, ¿cuándo finaliza el albaceazgo? Según el 2531, va a finalizar cuando hay una ejecución total, incapacidad, renuncia que puede ser aún después de haberse aceptado. La destitución, porque pensemos en que si el albacea no cumple correctamente sus funciones, los herederos pueden pedir su destitución. Incapacidad sobreviniente, y esto me lleva a otro tema que sería con esto lo que termino, que es el albaceazgo sucesivo. ¿Por qué es importante que haya más de un albacea nombrado, el cual les aclaro que puede ser persona física, jurídica, o de un ente de administración, también podría serlo? En estos casos es importante que si uno no puede o no quiere cumplir el cargo, lo va a poder hacer quien esté nombrado en segundo orden. Entonces la pregunta que se impone, ¿existe el albaceazgo condicional? Y hay parte de la doctrina que dice que sí, porque el nombrado en segundo término depende, es una condición de que el primero desaparezca, no quiera o no pueda. Entonces lo dejo ahí planteado, vean los artículos 23, 25, al 25-23 a 25-31, que sería lo que establece el albaceazgo. Y he ido sumamente rápido, pero creo que cumplí con el tiempo. ¿Sí, Anati? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, cerramos la parte teórica de la clase.